Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Mentes Abiertas, Arts al Micrófono. Gracias por estar acá, estamos muy contentos de que todos ustedes puedan formar parte de este proyecto. Mi nombre es Luis Felipe y el día de hoy tenemos un invitado muy pero muy especial. Él es Nicolás Bravo, él es estudiante de la carrera de Psicología, se ha desempeñado como director en la unidad psicológica de la Fundación Sócrates, además voluntario en diferentes organizaciones. Así que con él vamos a estar conversando un tema muy pero muy interesante. ¿Cómo estás, Nicolás? Mucho gusto, Felipe. Muchas gracias. ¿Cómo te sentís? Muy bien, la verdad es que muy alegre de poder estar aquí y poder conversar un poco de este tema que es muy interesante contigo y espero que podamos aprender algo nuevo, ¿no? Sobre todo. Claro que sí. Y el tema que vamos a conversar el día de hoy para que todas las personas tengan un poco de contexto es prácticamente una pregunta que vamos a tratar de responder. Es que es la inteligencia emocional más importante que el coeficiente intelectual. Y es que muchas veces han ocurrido situaciones en donde uno quizá o nuestro amigo cercano se ha preguntado en el colegio, una persona que era súper capísima, súper inteligente, 100 o 70 anteriormente, a lo largo de su vida o más adelante quizás no le ha ido tan bien como uno imaginaba. Y quizás esa persona, la que era promedio, no le iba tan bien en el colegio, no tenía un coeficiente intelectual, vamos a decir, está sobresaliendo, es emprendedor, le está yendo bien. Entonces, creo que ahí hay diferentes factores que intervienen y que justamente hace que haya esa brecha, ¿verdad? Sí, así es. Me gusta mucho ese ejemplo que pones sobre que hay estudiantes que tienen notas excelentes, ¿no? Tienen 100 o como era antes, 70, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa cuando terminan en la etapa secundaria o el colegio en sí? ¿Por qué en la vida profesional o cuando ya están en la vida universitaria no les va tan bien? Y es tal cual la respuesta, y aquí yo me baso mucho en lo que dice el libro de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional, de que no solo se trata de tu capacidad para resolver problemas matemáticos o referentes a lo numérico, no, sino que se trata mucho de cómo vos te desenvolves en tu entorno. El ser humano es un ser social. El ser humano necesita siempre comunicarse con demás personas y necesita siempre compartir con otras personas. Entonces, en respuesta breve, este tipo de personas que no pueden o que tienen muchas dificultades para socializar, para poder expresar sus emociones o sus ideas, suelen ser normalmente personas con un coeficiente intelectual muy alto. Entonces es ahí donde entra en el desarrollo de que nosotros no solamente nos tenemos que basar en que sí, pongámosle que tiene un coeficiente de mayor al promedio y por ello le va a tener un excelente futuro. No es así, no es necesario. ¿Por qué? Ya que hay un ejemplo muy bonito que pone Goleman en su libro, de que hay un conductor de bus, un hombre que es conductor de bus en Nueva York y que él siempre saludaba a todas las personas que subían con una sonrisa y muy amablemente, ¿no? Entonces ahí Goleman se puso a pensar, vivimos en Nueva York, que como muchos sabemos, Nueva York es una de las ciudades más grandes que tiene Estados Unidos, en el cual hay un montón de personas. Mayor movimiento. Exactamente. Entonces es estresante, es un lugar muy estresante, ¿no? Pero se ve bonito. Se ve muy bonito, eso sí, pero si uno se pone a pensar cómo será vivir ahí, trabajar ahí, es 24/7 a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacía ese hombre para, a pesar de tener un trabajo que también es estresante, que es un conductor de bus, de transporte público, para poder sobrellevar bien su día, ¿no? Para sacarte una sonrisa, para alegrarte un poco la mañana también, ¿no? Entonces, Goleman se dio cuenta de que, bueno, puede ser de que él, como conductor, haya tenido un contexto diferente a muchas de las personas que están dentro del bus, pero aún así él desarrolló una habilidad muy importante, la inteligencia emocional. Hacer que esto no te afecte, que no afecten los problemas o las sensaciones que sentís en tu entorno, sino que más bien, como se dice, sepas sobrellevarlo o sepas fluir en ella, ¿no? Porque cuántas veces nosotros cuando vemos a alguien que está de mal humor nos prende, nos contagia ese mal humor, un montón de veces. Así como también el buen humor y la sonrisa es contagiosa. Lo malo y lo bueno es contagioso. Entonces, si nosotros, por así decirlo, queremos
darle una vuelta a nuestro día o queremos que nuestro día mejore, tiene que comenzar con nosotros. Y tiene que comenzar con un buen día, con el pie derecho, como decimos. Exacto. Ahora, para que tengamos un poco de contexto y sepamos bien, ¿te parece que primero definamos, o sea, qué es la inteligencia emocional y qué es el coeficiente intelectual? Claro que sí. Bien, en lo que es inteligencia emocional tenemos que ver el tema de que son habilidades, muy importante ese concepto de habilidades, que nosotros podemos ir aprendiendo con el tiempo para poder reconocer las emociones propias como también las emociones de las demás personas a nuestro alrededor. Estas habilidades nos ayudan a poder entender y comprender mejor a las personas con las cuales nosotros compartimos. Entonces, como te digo, ¿no? Es una habilidad, es algo que nosotros vamos a ir a desarrollar. No es algo que uno puede nacer innato con una inteligencia emocional excelente, ¿no? Hay algunas personas que son un poquito más, se podría decir, empáticas que otras, eso es verdad. Hay personas que son así, pero la inteligencia emocional como habilidad es algo que se tiene que entrenar, que se tiene que, por ejemplo, algo que me parece muy interesante de la inteligencia emocional es de que tenemos que no solamente saber escuchar a la otra persona, sino también saber escucharse uno mismo. Uy, cuánto tiempo nosotros paramos en el trabajo o en la universidad y a veces no tenemos tiempo ni para nosotros mismos y a veces no entendemos qué emociones sentimos y qué nos provoca de esos tipos de emociones. No tenemos ese espacio para nosotros. Entonces tenemos que ser a veces una persona muy intuitiva y desarrollar esa habilidad de decir, a ver, hay este momento del día o hay esta persona o hay esta situación que me está molestando y me causa esta emoción y me hace sentir así. Son preguntas que te las puedes hacer en tu mente, ¿no? Para poder saber qué pasa, por qué me afectan, por qué me arruinan el día. Y después de eso, de identificar, poder ver cómo solucionarlo, ¿no? Y ahora, en el caso del coeficiente intelectual, esto es algo que todos tenemos. El coeficiente intelectual, absolutamente todo el mundo tiene un coeficiente o un nivel de coeficiente intelectual. Entonces nosotros podemos haber escuchado alguna vez de que este hombre es un genio, tiene un coeficiente intelectual de 300 de IQ, ¿no? Sí. Hemos escuchado algunas veces de eso, ¿no? Entonces es una medida de ver la capacidad de resolución de conflictos o de problemas de una persona. Hay diferentes tests que se pueden aplicar para saber este tipo de nivel de coeficiente intelectual. Pero como te digo, ¿no? Es solamente lo que se puede decir para cuando uno resuelve conflictos o problemas. Ahora, eso que mencionaste sobre los conflictos y problemas está abocado netamente a lógica, matemática o diferentes problemas que suceden en la sociedad. Dentro de lo que son los problemas tiene que ser en general. Obviamente siempre entran lo numérico, lo lógico, lo matemático, ¿no? Pero una persona se supone, por así decirlo en concepto, una persona con un coeficiente intelectual alto debería resolver los conflictos de su vida de manera sencilla, ¿no? Porque va a buscar soluciones, porque va a buscar las alternativas más aptas, ¿no? Pero en realidad hay otras cosas que le faltan a muchas de estas personas. Yo te pongo un ejemplo. Yo tenía un conocido, una persona que conocí en el colegio. Él es muy inteligente, sigue siendo súper inteligente. Él tenía un coeficiente mayor al promedio, porque se hizo unas pruebas. ¿Cuánto es mayor al promedio? Depende mucho, porque no hay como que una medida. En el tema hay diferentes tests, donde algunos lo ponen como mayor a 115, hay otros que lo ponen con 90, entonces es diferente. Pero él le salió mayor al promedio en sus test que hizo durante la pre-promo, me acuerdo. Y a él le costaba mucho ser amigo. Le costaba mucho socializar con las demás personas. Ahora no me refiero solamente porque era introvertido. No, porque él cuando tenía una idea o cuando quería ver cómo solucionar algo, él lo quería hacer a su manera. Creo que en algún momento hemos conocido una persona que es muy inteligente, que le va muy bien en todas las materias de lo que es el colegio, pero le cuesta mucho el poder socializar y sobre todo el poder entenderse con las demás personas. Quizás un poco el compartir sus ideas. Exacto. Sí, le costaba mucho. No tiene quizás las palabras o el comportamiento, cómo dirigirse a esas personas y empaparlas. Exacto, no tiene el conocimiento emocional, porque
él solamente ve a veces, o esta persona que te digo, veía mucho por lo que él creía que era lo correcto, porque ¿qué pasa cuando vos sabés que tenés un coeficiente intelectual alto? Muchas veces te sesgás porque decís, yo sé más que el resto, yo sé más que los demás. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llega un poco el de ser un poco soberbio, ¿no? Pero el problema estaba con él de que él no sabía o no se entendía con las demás personas. Y eso era lo que le causaba conflicto con los demás compañeros. Entonces, cuando le pedían ayuda, ya sabían que no les iba a ayudar. O sea, ya ni siquiera le pedían ayuda. Porque él, por ejemplo, en los exámenes no le gustaba que nadie le hable en los exámenes, ¿no? Entonces era él solito haciendo sus cosas nomás y lo hacía así súper rápido, ¿no? Y ya los demás compañeros ya sabían que no se le podía pedir nada porque iba a decir que no. Entonces tenían esa rencilla en que esta persona sé que me puede ayudar porque sé que sabe más que yo, pero no puedo llegarle porque no quiere ayudarme. O no me entiende, no entiende que no puedo, no entiende que esto me afecta, no entiende de que me cuesta. Entonces ahí es donde entra mucho la habilidad que te digo, que es la inteligencia emocional, que tiene mucho que ver, que es una de las partes primordiales de ser empático. El ser empático, como ya lo hemos escuchado y puede sonar a veces muy trillado, ponerse en los zapatos del otro, más que ponerse en los zapatos del otro, es comprender la situación del otro, entender su contexto, del por qué él es como es y qué lo ha llevado a ser como es. Más que simplemente ponerse en tu zapato, porque eso es como que a veces suena muy loco, ¿no? De, ¿cómo le hago ponerme en su zapato? ¿No? No es de mi talla. No me hace. Entonces, no es tanto eso, sino es una manera de entender emocionalmente por qué esa persona actúa como actúa. Y para eso tenés que conversar con esa persona, para eso tenés que escucharla, para eso tenés que primeramente comprender las emociones, porque todos aquí tenemos emociones y todos aquí ciertas emociones las podemos sentir de manera distinta y expresar de manera distinta. Entonces, con el tema de que, ¿qué pasa con estas personas que le va muy bien en el colegio? Volviendo con este ejemplo, él ahorita trabaja, si no me equivoco, en una empresa petrolera en Rusia. Wow. Sí, le va muy bien, pero la última vez que hablé con esa persona me dijo, he tenido que aprender a escuchar a los demás, me dijo. He tenido que, sí, o sea, así con el dolor de su alma, ¿no? He tenido que aprender a entender a los demás. He tenido que saber cómo comunicarme con los otros, porque él estaba en el extranjero, él era el bicho raro. Claro. Él pasó de ser el que yo soy, el que sabe más, a ser el que, ¿y este tipo quién es, digamos? ¿Qué se cree? Con los rusos, ¿no? Entonces, los rusos son normalmente personas a veces muy frías, ¿no? El cual le costó mucho, pero al fin y al cabo lo supo sobrellevar, ¿no? Y ahora justamente lo que mencionabas acá, el que esta persona con un coeficiente intelectual alto le dificulta hablar, pero hay otra persona, por ejemplo, que es muy pero muy sociable, de alguna manera no podría llegar a esta persona, o sí tiene que haber una apertura por parte de ambas personas para que lleguen a congeniar. Sí, es necesario que haya una apertura por ambas personas, porque me acuerdo yo, un amigo que me decía, nosotros como extrovertidos siempre adoptamos a un introvertido. Siempre tenemos ese amigo que es introvertido, pero que siempre se junta con nosotros, ¿no? Yo creo que yo me he hecho amigo de esa persona porque esa persona se permitió abrirse a mí. Porque sí, yo considero que soy una persona que puede conversar con todo el mundo, que puede charlar con todo el mundo, pero jamás se tiene que forzar una conversación o jamás se debe forzar una amistad. Entonces tiene que ser de ambas partes. Porque, ejemplo, ¿no? Nosotros ahorita estamos conversando y yo voy a necesitar tener una retroalimentación de tu parte, ¿no? Porque yo te estoy contando algunas cosas de mi vida o cosas que yo pienso, entonces yo voy a necesitar también que vos me escuches y ya cuando te toque hablar a vos, yo voy a tener la responsabilidad de escucharte también y así poder retroalimentarnos de todo lo que estamos escuchando. Entonces, sí o sí, se necesita una apertura de ambas partes, porque si vos vas con una persona que se considera tímida o le cuesta mucho socializar, lo que vas a hacer es que uno se va a cohibir porque no te va a entender y va a decir, ¿qué le pasa a este tipo? Por favor, aléjate.
déjame estar en mi mundo. Y dos, va a costar mucho entrar en confianza. Por eso es tener mucho cuidado con eso, de no forzar nada, ¿no? Dejar que las cosas fluyan y ya, si vos tenés esa capacidad o habilidad para entender cuando una persona no quiere hablar contigo, saber soltar, saber decir, bueno, esta persona no quiere conversar, claro, no pasa nada, sigo con mi vida, esa persona sigue con su vida. Ahora vamos a un poco retomar el concepto de inteligencia emocional. Mencionabas de que era una persona capaz de reconocer y también reconocer de las otras personas. Esa habilidad, ¿cómo uno podría entrenar? Según Goleman, tenés que buscar primeramente entender tus emociones, lo propio de uno mismo. Porque si uno no entiende sus propias emociones o no entiende qué cosas le causan conflicto, muchas veces te vas a topar con una pared. ¿Por qué? El ejemplo de cuando una persona no quiere conversar. Cuando vos sos una persona la cual le cuesta mucho no aceptar el rechazo, eso te va a causar un problema grave. Porque ponete, estoy hablando con alguien, ¿no? Ponete que esa persona me gusta. Ya. Y yo le saco charla y le digo, oye, ¿qué te gusta? ¿Querés ir al cine? O, no sé, alguna conversación. Ajá, algo de garganteo por ahí. ¿Y qué pasa cuando de pronto esa persona te vuelca la mirada, o es cortante, o simplemente no te responde? Uy, aceptar el rechazo. A veces hay que tenerlo muy en cuenta de que hay personas que le cuesta mucho aceptar el rechazo, que les cuesta mucho el poder decir, creo que no le caí a esta persona, o creo que no congenié bien con esta persona, ¿no? Entonces, una de esas cosas que dice Goleman es el poder comprender tus emociones, el poder entender qué cosas te pueden afectar y confrontarlas. Confrontar, decir, bueno, está bien, algunas personas tal vez no les voy a parecer una persona muy simpática, y está bien, no a todo el mundo le tenés que caer bien. Sí. Y algo que también es muy, muy importante es el tema de que, y también ahora Goleman de este tema, de que tenemos que tener siempre una habilidad de poder buscar lo que nos conforta, buscar donde somos cómodos. No necesitamos estar en todos lados, sino que tenemos que buscar un lugar el cual nos conforte, y eso nos va a ayudar mucho a nuestro entrenamiento emocional. Y ahora justamente con lo que decías del rechazo, y es un tema muy, pero muy importante y que está sucediendo y que escuchamos en diferentes casos. Una persona inteligente emocionalmente, ¿qué haría ante una situación de rechazo? Y una persona que no, ¿qué haría en esa situación? Bien, comencemos con la persona que no es inteligente emocionalmente. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle que uno se llama Mario, y Mario le gusta María. Entonces Mario va y le habla a María y le dice, oye, ¿sabes qué? Estaba viéndote que estábamos pasando la misma clase en la universidad y quería preguntarte si no quisieras ir al cine mañana a ver una película, eso tipo de las 5 de la tarde. Y María lo mira nomás y le dice, no, gracias. Y se va. Y Mario se pone a llorar, se pone berrinchudo y dice, no, todas las mujeres son iguales, el problema son las mujeres que no me entienden. ¿Qué pasa con Mario? Mario, al tener una conducta, por así decirlo, infantil, de berrinche, sí, y de sobre todo generalizar, ¿no? Decir, no, que todas las mujeres son iguales, que el problema son las mujeres, que ellas no sirven, cosas así, ¿no? Comienza a despotricar por el cielo y todo lo demás. Mario no tiene inteligencia emocional, porque un simple no le afectó y posiblemente le arruinó el día. Ahora, ¿qué pasa si Mario tuviera inteligencia emocional? La misma situación. Oye, quería ir al cine, estaba pensando ese tipo de las 5, no sé qué decir. Y María le dice, no, y se va. Bueno, seguís con tu vida. Entonces, ser inteligente emocional es, en el ejemplo del rechazo, es entender de que sí, a Mario le va a afectar. No vamos a decir que no, porque no podemos simplemente
apretar un botón y cancelar nuestras emociones. No se puede. Somos seres emocionales y sociales. Y ahora, digamos, a Mario lo rechazaron. No tendría él que tener, obviamente va a venir una emoción, quizás, no sé, de tristeza, de enojo, quizás. Ahora, esa emoción que él recibe por parte del rechazo, ¿tendría que expresarla o tendría que netamente desecharla? No, el momento, esa es muy buena pregunta de hecho. El momento en el cual uno siente ciertas emociones, esto me acuerdo que fue en terapia, cuando fui a terapia, me acuerdo que me enseñó mucho el tema de escribir lo que sentí. Sí, escribí lo que sentí. Si algo te afecta mucho, escribí una carta, me dijo. ¿Por qué? Yo no me acuerdo de lo escuché, pero en mi trabajo igual comencé a mandarme autocorreos. O sea, tipo, hoy es mi primer día, espero que me vaya así, en un futuro, o tipo, futuro feliz, que hoy es tu primer día. Y me gustó bastante hacer ese ejercicio porque cuando terminé mi práctica, leí aquel correo que había enviado hace 6 meses y vi ese crecimiento, vi eso, así que muy buena práctica. Sí, la verdad es que sí, fue algo que me pareció muy extraño. Nunca lo había escuchado en la carrera, ¿no? En lo que voy estudiando de psicología. Y es interesante porque si lo puedes hacer de una manera sana, hacelo. Si puedes soltar tus emociones de una manera sana, que no afecte a tu entorno, hacelo. Yo, esto lo conversé recién con un compañero de universidad, que me dice que él cuando se siente frustrado, él hace ejercicio, él entrena, él saca esa emoción haciendo ejercicio. Y eso es bueno. El ejercicio saca serotonina, que es el que te ayuda a poder sentirte mejor. Entonces sí, no es bueno desechar simplemente las emociones porque tarde o temprano sale. Si vos sos una persona que te cuesta mucho expresar tus emociones, tarde o temprano vas a explotar. Entonces, si podés sacarlo de una manera sana, hacelo. Mencionaba algo que es adaptarse al entorno, adaptarse a la sociedad. Y eso va muy relacionado con justamente la inteligencia emocional, que da el reconocer los sentimientos de las demás personas y el reconocer tus propios sentimientos. Ahora, si yo no reconozco mis sentimientos, si yo no reconozco aquella situación que me está pasando o no escucho a mi cuerpo, ¿qué causa o qué consecuencias podría traer eso? A veces las consecuencias no necesariamente tienen que ser fisiológicas, ¿no? Sino que son psicológicas. Pero esas psicológicas se pueden convertir en fisiológicas. Claro que sí. Claro que sí, así como viceversa, lo fisiológico puede convertirse en psicológico. Por ejemplo, una persona que sufre de depresión, pongámosle. Una persona con depresión no va a querer comer, no va a querer dormir, o muchas veces va a dormir demasiado. ¿Qué va a pasar? Esta persona, su cuerpo, va a perder energía, va a perder nutrientes, que va a afectarle en general todo su estado físico. Una persona con depresión, ¿no? En el cual el tema es que nosotros, cuando no escuchamos al cuerpo, cuando no somos intuitivos, cuando somos muy rígidos con nuestro pensamiento, cuando somos muy poco empáticos, cuando somos personas las cuales simplemente no podemos tolerar a las personas o no queremos ni escuchar al otro, ¿qué te va a causar? Uno, va a causarte muchas veces conflicto constante con las personas a tu alrededor. Dos, posible aislamiento de tu entorno. Y tres, como te digo, nosotros somos seres emocionales y sociales. Te va a afectar. Te va a afectar porque, o una de dos, te vas a ser una persona muy irritable, que te vas a molestar con todo, vas a ser una persona muy temperamental, o vas a ser una persona la cual se va a quebrar muy fácilmente, porque no va a tener con quién compartir. Justo ayer estaba viendo una publicación que decía, ¿qué es estar en soledad? O sea, ¿qué es estar en soledad? Y leí algunos comentarios, ¿no? Y decían comentarios como de, estar en soledad es no tener con quién hablar,
Estar en soledad es no tener con quién hablar y decirle, ayer me pasó esto. Estar en soledad es no tener con quién compartir tus logros. Estar en soledad es muchas veces no tener a quién acudir cuando estás triste o cuando estás feliz. Entonces, muchas de estas personas que pueden llegar a sufrir este tipo de soledad es porque han habido ciertas conductas que han causado estos problemas. Porque yo soy muy creyente de que cuando 1, 2, 3, 15 personas te dicen tenés un problema por esto y esto, es porque sí, tenés un problema. Ya hay muchas personas que se han dado cuenta, porque hay algunas personas que simplemente van y dicen, no, es que los demás son el problema. Y a veces sí es verdad, a veces estás en un entorno un poco tóxico, un poco complicado y sí puede ser que los demás sean el problema. Pero cuando ya más de 15, más de 20 personas te han dicho, oye, es que vos sos muy temperamental, oye, que tenés que cuidar un poco tu temperamento, es porque ya vos sos el problema y ya vos tenés que ser autocrítico. Por eso que te digo, la inteligencia emocional busca la autocrítica, busca que vos entendás de que no sos perfecto, que podés equivocarte, pero que podés cambiar. Entonces, una persona que no entiende eso o no está en sus habilidades como individuo, o una de dos, como te digo, o va a ser una persona muy irritable, muy temperamental, o se va a aislar, porque nadie me entiende, porque el problema son los demás y yo estoy bien. Y ahora que decías de la soledad, hay pero también cierto momento en donde uno creo que lo necesita, Sí. y es bueno. Sí. Yo creo que la vida se trata mucho de equilibrio. El buscar el equilibrio con todo es necesario y a la vez es complicado, muy complicado. Porque hay cosas que vos decís, pero ¿cómo puedo equilibrar esto con esto? Digamos, ¿cómo le hago? Es como te digo, es que tenés que experimentarlo. Cada vida es un mundo distinto. Entonces cada uno tenemos la manera de poder sobrellevar las situaciones distintas. Y hay personas que, como te digo, hay personas que van al gimnasio, hacen algún tipo de deporte, leen un libro, escriben un diario para poder sobrellevar sus emociones, ¿no? Sí. En cambio hay otras personas que prefieren estar solas. Quiero estar solo. Ay, esto me afectó en el trabajo, la verdad es que no me gustó que mi jefe me haya tratado así. Voy a tomarme este día para mí. Está bien. Hay que saber equilibrar los momentos de soledad. No está mal. No está mal el querer estar solo un momento. No pasa nada. Si es una manera en la cual, de manera sana, te ayuda a liberarte de estas emociones negativas que te afectan, hacelo. Yo también soy bien partidario de que si vos necesitas llorar por algo o sacar lágrimas por algo, hacelo. Yo soy muy llorón. Y está bien. Por todo, acordada. Es excelente, porque el llorar te alivia, el llorar te saca un peso de encima. Entonces está bien llorar. Hay que llorar. Hay personas que sufren de ansiedad y dicen que al momento de llorar, pucha, se les aliviana bastante la sensación de ansiedad, porque estás liberando cosas de tu interior con el llanto. Entonces está bien, si querés tener un momento a solas y en ese momento a solas te pones a llorar, hacelo. Es tu momento para vos, es un momento de intimidad que tenés con vos mismo. Entonces, como te digo, ¿no? Hay personas que les gusta ir al gimnasio, hacer deporte, escribir algo, tener un diario para poder liberar sus emociones, como también hay personas que les gusta estar solo. Hay que diferenciar mucho el tema de la soledad con el querer estar solo. La soledad, muchas veces podemos estar en soledad cuando tenemos un montón de personas a nuestro alrededor. Podemos tener un montón de amigos y el problema está en que te sentís en soledad, te sentís que nadie te entiende, te sentís que no encajás o que no te sentís escuchado, te sentís solo. Puedes estar risas, puedes estar feliz, puedes estar chisteando con tus amigos todo el tiempo, pero te sentís solo, porque no te entienden, no te escuchan. No es un lugar que vos decís, este es mi lugar seguro. Hay muchas personas que viven así. Y ahora el querer estar solo es una acción. Es el momento de decir, yo quiero mi momento a solas. Y eso hay que respetarlo. Entonces, no pasa nada si alguien quiere estar en soledad. Él toma la decisión, ¿no?, de estar en soledad para poder sobrellevar sus emociones.
Buena diferencia, no la había tomado en cuenta. Para mí mi enseñanza y tener bastante razón al diferenciar justamente estos dos conceptos. La verdad fue que es un tema muy interesante. Creo que concluimos en que cada persona debe de buscar su propio instrumento o cómo va a expresar esa emoción, pero por sobre todas las cosas no haciendo daño a los demás, ¿no? Y la persona que es inteligente en la forma racional tiene que sí o sí también adecuarse y adaptarse a su entorno y saber justamente también conversar con los demás, porque justamente la persona es un ser sociable y emocional, y el poder entablar una conversación con cualquier persona creo que va a ser muy importante a lo largo de nuestra vida. Exactamente. Hay que entender a las demás personas y con entender hay que escuchar. Hay que escuchar. Listo, Nicolás. Hubiéramos quedado. Hay bastantes cositas para conversar, pero el tiempo es oro. Gracias por estar acá. Gracias por un poco compartir de los conocimientos que tenés, y nos vamos a estar viendo quizás en otra oportunidad. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, ¿qué tal, amigos? Esto fue AEPS al micrófono. Con esto nos despedimos y será con nosotros hasta un próximo episodio. Nos vemos.